Hola, buenas tardes. Espero que estén todos bien en medio de esta pandemia. En esta parte de la actividad de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, nos va a estar hablando Waldemiro Vélez Cardona. Waldemiro es catedrático en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales, en donde labora desde 1987. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, con bachillerato y maestría en Economía en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Fue vicepresidente de la APU y coordinación de organización en varias ocasiones. Estuvo en el comité organizador de los 2 congresos de investigación que organizó la APU en 2001 y 2004. Actualmente es coordinador del proyecto para el fortalecimiento de la investigación transdisciplinaria en la Universidad de Puerto Rico y de la concentración menor en derechos humanos. Ha publicado sobre el financiamiento de la educación superior, sobre educación general, sobre la transdisciplinariedad, entre otros temas. Él nos va a estar hablando hoy. Su tema es la UPR en el siglo XXI, empresarial y virtual. Les dejo con el doctor Vélez Cardona. Gracias, Ethel. Okay. El título de la presentación es el mismo de uno que hice en el segundo, una ponencia que di en el segundo congreso de investigación sobre la universidad 2004, que era la Universidad de Puerto Rico, Universidad Centenaria, y ahora qué. Y es una actualización de ese trabajo con las dinámicas que se han estado dando a partir del 2004, tanto en la UPR como a nivel global. Y entonces voy a comenzar a compartir el PowerPoint de esa presentación. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Como una introducción, tengo aquí una cita importante de Peter Drucker, fuera uno de los gurús de la gerencia moderna, que hace un señalamiento sobre la tendencia, y está haciendo ese señalamiento hace cerca de 15 a 20 años. Y tiene que ver, ¿verdad?, que en varias décadas, decía él, ya hace más de una década, los grandes recintos universitarios van a ser reliquias y la universidad residencial va a estar destinada a ceder ante la universidad virtual. Eso es que parece una premonición. Nosotros pues hemos estado vinculándonos en la universidad virtual en estos momentos, no porque quisiéramos, no porque optamos por eso, sino porque fue la opción que tuvimos ante una situación inesperada de una pandemia, como todos y todas sabemos. Lo que no quiere decir que haya intereses, fuerzas y poderes que estén promoviendo lo que para nosotros es algo temporal, momentáneo, y en momentos de crisis y urgencia se convierta cada vez más en algo, algo recurrente. En la introducción, pues me refiero en gran medida a eso que le llamamos la universidad neoliberal, las transformaciones que se vienen dando a partir de los años 80 principalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, y luego quizás un poco más tarde, pero también de alguna manera en América Latina. Y es importante destacar que en ese proceso vamos reconcebiendo a la universidad como algo diferente a lo que lo pensábamos que era en otros tiempos. Y se está trabajando con tecnologías, consumos desarrollados para que la gente compre y se convierta en mercancía. Eso es parte de lo que es la dinámica del neoliberalismo, mercantilizar todos los procesos culturales particularmente, ¿verdad? Los de mercado pues ya son más fáciles y han estado más integrándose al proceso. Algunos de ellos incluso nacen mercantiles. Pero en términos particularmente de los procesos culturales, el neoliberalismo ha tratado también y ha logrado con bastante éxito el mercantilizar
algunas cosas que entendíamos incluso que eran derechos nuestros, se convierten en mercancía. Particularmente se puede hablar del derecho a la salud como un derecho fundamental, un derecho humano lo más importante, que con el desmontaje de la seguridad social sanitaria particularmente, ¿verdad? Y salubrista, pues se convierte en una mercancía más. La seguridad también se convierte en una mercancía. Ya tenemos que tener en todas nuestras urbanizaciones seguridad privada, porque la seguridad que provee el Estado es insuficiente o totalmente inadecuada. Así que en ese proceso donde se va mercadeando la universidad, nosotros, artículos, libros, estudiantes, nos convertimos en signos de un sistema, ¿verdad?, rápidamente circulante de mercancía. Nos hacemos unos signos mercancías también. Hay una nueva oportunidad, evidentemente se hacía referencia a un mercado extremadamente lucrativo de 11.5 millones en 2003, momento en que estaba trabajando con esta ponencia, pero hoy son cientos de billones y con la pandemia pues definitivamente mucho más. Es un negocio que se considera muy lucrativo. No producir aprendizaje y transformaciones en la forma de concebirnos, sino sobre todo vender productos. E incluso nosotros mismos nos convertimos en productos. Se puede decir que ese futuro que se vislumbra, ¿verdad? Pues es una oportunidad, algunos lo enfocan de esa manera, otros lo vemos tal vez como mayor amenaza, pero ciertamente es ambas cosas y eso tiene que tomarse en unas discusiones muy ponderadas. Como lo hemos empezado a hacer, ¿verdad? En varias de las asambleas de la APU hemos estado discutiendo esa dualidad que tiene, ¿verdad? La educación online como oportunidad y en gran medida también como amenaza. Aquí hay una cita de David Noble, que escribió un libro importante en los años 2000, que era sobre la venta de diplomas, ¿verdad? Como si una fábrica de diplomas se convierte en la universidad online, la universidad virtual, en una fábrica de diplomas. Digital Diploma Mills, le llamaba David Noble. Y hace un planteamiento que reproducimos aquí, ¿verdad? El mercado se ha adentrado cada vez más en el alma de la universidad. Así que la universidad, mientras la universidad se va adentrando en el mercado se va adentrando mucho más en la universidad y en su forma de entenderse y de ver el mundo de los universitarios en alguna medida también. Ha habido una multiplicación extraordinaria de proveedores educativos. Lo vemos en Puerto Rico, lo vemos en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Y esos nuevos proveedores incluyen cada vez más también universidades con fines de lucro, aunque en muchos casos universidades que se consideran sin fines de lucro, a lo que se refieren es principalmente a que lo que tienen de ingresos por encima de los costos se tienen que reinvertir. Pero cuando hablamos de los costos, en muchos casos son salarios de cientos de miles que tienen muchos personajes que trabajan en esa universidad, algunas veces los dueños mismos que obtienen ingresos que no se consideran ganancias, y eso es parte, ¿verdad?, de los funcionamientos de las universidades, de las instituciones sin fines de lucro. Sin fines de lucro quiere decir que no tienen ganancias y que esos dineros se van a reinvertir en la institución. Pero una de esas instituciones, ¿verdad?, que tiene fines de lucro es Microsoft, que nosotros pues conocemos ya bastante y que conocíamos de antes también, no lo acabamos de conocer. Y de antes en el sentido también de tener negociaciones con la universidad, el famoso Power Campus, aquel donde se utilizaba el sistema Microsoft para diferentes aspectos del manejo y la administración de la universidad, cosa que aparentemente se había detenido y no estamos todavía convencidos de que haya sido del todo. Hay otras cosas por las que por donde se está adentrando Microsoft, y podría ser muchas otras, ¿verdad? No solamente Microsoft, también Google es una empresa con fines, ¿verdad?, fundamentalmente de lucro. Se va descomponiendo lo que entendemos por universidad, de un lugar en particular a un conjunto de relaciones que totalmente están mediatizadas,
amarradas entre ellas por medio de las nuevas tecnologías, información y comunicación. Y eso son transformaciones importantes, significativas, que debemos ponderar con mucho detenimiento. Yo voy a usar el término aquí que estoy tomando de un escrito reciente de uberización de la universidad. Y aquí pues también voy a destacar que hay una diferenciación importante entre lo que le llamamos, y la APU fue insistente en ese término de la walmarización o walmarización de la universidad. Nos parece que la uberización de la universidad es un paso más adelante en el modelo neoliberal de universidad, que deja atrás incluso a lo que era la walmarización. La walmarización de la universidad es una metáfora mucho más propia para la universidad presencial. Cuando nos referimos a la universidad ya de tipo virtual o con grandes componentes de virtualización, como lo que estamos nosotros padeciendo en estos momentos, pues es más bien un proceso de uberización de la universidad. Así que aquí vamos a poner ahí un par de citas que voy a compartir con ustedes de este intelectual que escribió un libro reciente sobre la uberification, le llama el Uberification of the University. Y yo creo que tiene bastante similitud con lo que nosotros estamos padeciendo y particularmente, ¿verdad?, aquellos docentes sin plaza que están ahora ubicados desde la perspectiva virtual también. Esto es una cita que también no es la del autor del libro, que lo vamos a ver más adelante, pero es una que también nos hace entender un poco mejor qué se quiere decir con la uberización. Es una tendencia que ya se está experimentando en muchos lugares. Nosotros la vivimos también de cierta manera en particular, ¿verdad? La precarización del trabajo docente que tuvimos hace un rato, ¿verdad? Una conferencia a la 1 de la tarde de los compañeros docentes sin plaza que estaban explicándonos de alguna manera este escenario. Aquí lo queremos destacar, ¿verdad? Particularmente en el mundo online y cómo la tecnología hace todavía más precario la situación y trabajo de los docentes. Gary Hall es el autor del libro que les mencionaba, The Uberification of the University, y ahí está planteando lo que para él lo entiende que es ese proceso de uberización. Prácticas parasitarias, depredadoras, individuos cada vez más precarios, más atomizados, donde ya van perdiéndose los empleos, los derechos laborales, los beneficios de retiro social, de la cuestión de todos los apoyos o de alguna manera salvaguardas sociales que se tenían, se van perdiendo en este proceso. Hay mucho outsourcing, el trabajo a contratistas independientes, y empieza a haber cada vez también más freelancers para darle la vuelta o de alguna manera burlar las leyes laborales que establecían, ¿verdad?, mínimamente unos estándares. En Puerto Rico, pues la ley 70, que ha dado mucho de qué hablar y muchas tensiones, porque la Junta de Control Fiscal pues ha exigido que se elimine una ley que era una salvaguarda contra los despidos injustificados. Y nuestra queridísima legislatura se opuso a que fuera retroactiva y ellos plantearon que debería ser que no tuvieran derecho los nuevos empleados, los que contrataran ahora. O sea que en realidad no están defendiendo la salvaguarda de un despido injustificado,
sino a quienes aplicaría, a los que están trabajando ahora, a los que van a trabajar en el futuro. Realmente, como sabemos, pues no tienen gran contradicción con los planteamientos de la Junta de Control Fiscal de nuestro gobierno. Como ya mencionaba, es una versión específica del neoliberalismo, donde el Estado benefactor, la democracia social, los sectores públicos, incluyendo las universidades, hospitales, cárceles, hasta la policía, Fuerzas Armadas, el servicio postal, se van debilitando cada vez más. Y en algunos casos hasta incluso desmantelando. Haciendo la diferencia, yo no sé si está un poco más adelante o no. Ah, sí, sí. La diferencia principal, ¿verdad?, con la walmarización es que en el caso de los trabajadores de Walmart, aunque tienen un trabajo precario, están trabajando en el edificio de una empresa. Y esa empresa pues paga la luz, paga el agua, paga los seguros. Y en el caso, ¿verdad?, de Uber, el trabajador es dueño del carro, echa su propia gasolina, le da mantenimiento al vehículo. Igual que lo que ocurre con nosotros ahora en los trabajos en línea, ¿verdad? Nosotros pues pagamos el contacto de internet, pagamos la renta, pagamos el agua, la luz, mantenimiento, todo lo que necesitamos porque estamos trabajando desde nuestra casa. Igual que el dueño del carro, ¿verdad? En el modelo Uber, donde tiene cada vez mayor rendimiento el que controla la plataforma. Y en alguna medida, pues esto es unos previews coming attraction de lo que podría estar ocurriendo o continuar profundizándose en el caso de la Universidad de Puerto Rico, en la medida en que se hace cada vez más mercantil, cada vez más empresarial y más virtual. Porque hay una relación muy estrecha entre ambas cosas. Y eso es lo que he estado tratando de plantear, ¿verdad? La relación estrecha que se da entre el proceso de un modelo muy avanzado de neoliberalismo y el proceso de hacer cada vez más dependiente de la tecnología en nuestro propio trabajo. Algunos ejemplos de los efectos de ese proceso de uberización en la Universidad de Puerto Rico. La evaluación de los resultados sustituye a la evaluación de las condiciones necesarias para obtener la calidad. Se intenta reducir y subsumir la calidad en indicadores cuantitativos en cierta medida arbitrarios, por lo menos parciales. Esto con la gran complicidad, tanto en Puerto Rico como en otros lugares, con la gran complicidad de las agencias acreditadoras. Precisamente se da un cambio importante a principios del siglo XXI en la Middle State Association. Las evaluaciones antes de esa época estaban fundamentadas en que usted pudiera demostrar que usted tiene las condiciones necesarias, los recursos necesarios para proveer una educación de calidad. Ahora cambió el modelo. Ya no es en torno a las condiciones necesarias y a los recursos que uno tiene para producir calidad, sino es indicadores. Continuamente estamos pensando, ¿verdad?, en demostrarle a Middle State que con los avalúos continuos que se están dando, que algunos lo identifican en las discusiones sobre educación superior como grandes simulacros, incluyendo a Martin Trout, uno de los teóricos de la educación superior más importantes en los Estados Unidos, se refiere a esos análisis como a los outcomes assessment estos como unos grandes simulacros. Recordemos que Middle State es una empresa también, incluso que estuvo en probatoria con el gobierno federal. Esa rigidez en la estructura jerárquica, el posicionamiento servil ante la alta gerencia de la institución, de los rectores, a veces decanos, directores y los cuadros intermedios. Y esto hay que hacerlo ahora. Viene de presidencia, la acreditación, programas, unidades, etcétera. Se pretendió revisar el reglamento antes que la ley. Y ahora, pues evidentemente, se decía que no hacía falta revisar la ley, que con revisar el reglamento era suficiente.
Y se embarcó en ese proceso muchísima gente y finalmente no terminó en nada como esperábamos que iba a ocurrir. Ni siquiera hemos visto el informe final de ese análisis sobre las enmiendas de reglamento, ni mucho menos han propuesto enmiendas de reglamento desde la administración que manejó ese sistema, ese proceso. Todo lo que recibe fondos externos, lo sabemos, tiene prioridad sobre cualquier otra consideración. Se pretende comercializar todo el conocimiento generado que sea capaz de generar ingresos por medio de patentes, transferencia de tecnología y otros arreglos que se llega con los donantes inversionistas. En la medida en que se hace investigación, como se está haciendo ahora, me parece con una vacuna contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirido ahí en nuestro edificio de ciencias moleculares, es en consorcio con una farmacéutica que está desde el principio en el proceso y evidentemente pues tendrá también la tajada mayor de beneficio cuando se llegue a generar alguna patente a partir de eso. Se van proliferando la creación de estructuras paralelas de tipo corporativo, ojalá fuera cooperativo, plagadas de empresarios que no son discutidas en las instancias de gobierno universitario tradicionales como senados académicos, la junta administrativa, la junta universitaria. Un ejemplo importante es Desarrollos Universitarios Inc., que tiene plaza universitaria, servicios médicos universitarios, el Hospital Federico Trilla de Carolina, los estacionamientos, etcétera, y muchos otros que son en alguna medida también una carga para la institución. El gallo, la torre, todo se convierte ya en un símbolo, una marca, algo que hay que vender y que es propiedad, no del país, sino de la administración de la institución que se la apropia. Eso pues se dio particularmente a partir del centenario de la UPR, en 2003. Se continúan y se prolifera la creación de juntas asesoras con personas provenientes del mundo empresarial que tienen funciones de gestión y dirección en algunos asuntos universitarios. El caso del teatro es muy conocido y se tuvo bastantes luchas y tensiones para que no fuera de esa manera. Esa nueva infraestructura en consorcio con entidades corporativas, privatizando espacios y funciones que tradicionalmente tenía la UPR. El estacionamiento multipiso es un ejemplo, las residencias de plaza universitaria son otros. Se deterioran los que eran de la propia institución, ya sabemos el caso de Torre Norte, también el de Recicampo. Y se pretende entonces sustituirlos, van ganando espacio los proyectos que son vinculados a los sectores corporativos. Se privatizan funciones de mantenimiento, seguridad, venta de boletos, centros de estudiantes, cobro de matrícula, etcétera, ¿no? Hay que pagar la matrícula en el Banco Popular. Se crean puestos gerenciales intermedios entre la alta gerencia y el profesorado, que no son ni docentes ni administradores. Son lo que Gary Ross denominó como managerial professionals. En la división de tecnología, oficinas de información, departamento atlético, entre muchos otros ejemplos más. Se aumenta la matrícula, hay cuotas relacionadas. Se creó ya también una nueva cuota de tecnología para sernos más claros, ¿verdad? Que el modelo corporativo venía muy cercano, muy vinculado con las tecnologías. La universidad es una mercancía más, hay que pagar por ella si deseamos que sea de calidad. Se entiende que el beneficio es privado. Para mí esto es importante porque, muy importante porque se habla de, y la Junta de Control Fiscal continuamente habla del modelo norteamericano. Y debería referirse al modelo neoliberal norteamericano. Porque hasta los años 70, hasta los años 80 y sobre todo en los debates que se dieron en los años 70, se entendía y se hicieron muchos informes, muchas discusiones, muchos congresos, varios libros incluso de la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, que concluyeron que en la medida, y el nombre de uno de esos escritos es importante, ¿verdad? ¿Quién se beneficia de la educación superior y quién debe pagar? El título era en forma de pregunta.
Y los resultados fueron que se beneficia el país entero, se beneficia la sociedad en su conjunto. Y por eso, por ser ese beneficio de ese tipo, también le corresponde pagar por él a la sociedad. En ese sentido, se fortalece el ámbito de lo público, de lo común. Y el beneficio se considera social y por eso la sociedad debe pagar por él. Ese entendido cambió, sobre todo a partir de los 80. Bien temprano lo vinieron a aplicar a Puerto Rico en el 81. Se triplicó el costo de estudios, tanto en subgraduado como graduado. Y se empezó entonces a insistir en que en la medida en que esto sea un beneficio privado del estudiante, pues sea el que principalmente el estudiante y sus familias sean ellos los principales responsables por pagarlo. Esa es la justificación que hay. Y entonces propiciar el endeudamiento. Se privatiza la propia noción de lo que representa la educación universitaria. Ese modelo que nos intenta imponer la Junta de Control Fiscal fracasó en los Estados Unidos. El endeudamiento es insoportable. El endeudamiento está impactando negativa y decisivamente el conjunto de la economía norteamericana. Se ha reducido el margen prestatario de los egresados universitarios porque el endeudamiento es tan grande, ¿verdad? Por los costos altos de matrícula y otras cuotas, que le han impedido a ellos entonces tener la posibilidad de tomar a crédito hasta carros o vehículos, autos, y mucho menos viviendas. Lo que le está dando un golpe muy fuerte a la economía norteamericana. Cuando los jóvenes no pueden comprar carros ni pueden comprar vivienda, la economía sufre muchísimo. Y por eso hay un movimiento de hasta incluso de gratuidad o de no pago de matrícula o de que el Estado pague parte de las deudas de los estudiantes. Y que hay ya muchos estados, incluso republicanos, donde se han planteado que el Estado mismo va a subsidiar la educación universitaria otra vez. Eso hay, ¿verdad? Pues tensiones, luchas, y de un lado y de otro, pero viendo los datos en términos más generales, en los pasados años ha habido un incremento, después de una baja de mucho tiempo, un incremento en los recursos para la educación superior provenientes del Estado. O sea que aquel modelo que fracasó es el que están imponiéndolo con mucha fuerza en Puerto Rico. Se plantea que hay una verdad muy grande y es que el mundo cambió, todo está vinculado al mercado y que los que se oponen a eso o los que nos oponemos a eso, a esos cambios que estuve ejemplificando anteriormente, ¿verdad? En varias de las transparencias hay cambios que se dan en la universidad y que nosotros decimos que nos oponemos al cambio, cuando en realidad históricamente hemos sido los que proponemos los cambios más profundos. Yo recuerdo una vez un miembro de la Junta de Síndicos, cuando yo estaba en esa Junta de Síndicos 2010-2011, que había sido gerente de farmacéutica la mayor parte de su vida, llegó allí con una revista Time en primera plana donde destacaba que los seres humanos tenemos inherentemente un rechazo al cambio. Y yo le repliqué, ¿verdad?, que realmente no era el cambio por sí mismo. Y le di varios ejemplos. Yo no me opongo a la eliminación de los representantes corporativos en la Junta de Síndicos. Yo creo que deben eliminarse. Yo no me opongo a que se eliminen los costos de estudio tampoco en la universidad. Le di una lista como de 10 cosas y cerró la revista, la tiró contra la mesa y me dijo que yo estaba tomando en serio la cuestión. Los cambios que nos favorecen, yo le dije, para empezar, le dije, yo no me opongo a que me cambien el sueldo, que me aumenten el sueldo. Me opongo a que me lo reduzcan. Pero entonces no es el cambio, es un cambio que nos perjudique. Y tenemos la responsabilidad de oponernos y rechazar los cambios que nos perjudican y de propiciar aquellos que son mejores para nosotros y para el país. Cambios más radicales son los que proponemos en la reforma universitaria.
no solo en lo que tiene que ver con la ley, sino también con las formas de pensar, de construir conocimiento, de organizar el saber a través de pensamiento complejo, esta transdisciplinariedad, etcétera. Todas esas propuestas las venimos haciendo insistentemente para cambiar la universidad. Creemos que se debe cambiar la universidad. No estamos atrincherados, ¿no? Aunque ha sido una discusión que hemos tenido incluso en la APO cuando se habla de que hay que defender a la universidad. Pues hay que preguntarse cuál es la universidad que hay que defender y cuál es la universidad que no debemos defender. ¿Cuál es el modelo de universidad que queremos? Porque la universidad neoliberal, que está bastante en funciones ya en la Universidad de Puerto Rico, no es la que tenemos que defender. Tenemos que defender un cambio radical hacia ese modelo, a retomar, ¿verdad?, lo que es una institución pública que le sirve al país, más allá que al Estado incluso, ciertamente. Esto ya lo había mencionado, ¿verdad?, que se pasa por encima la estructura de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico y se le da más importancia cada vez más a entidades que vienen del mundo corporativo. El desarrollo de nuevas modalidades educativas y el cobro por servicios inmateriales, de CEP en verano, educación a distancia, etcétera. El de CEP en verano es muy interesante porque es una forma de transparentar claramente lo que es la explotación del trabajo docente y lo que es el mundo corporativo. Yo no tenía eso tan claro, yo sabía que había una fórmula, pero este verano di clase por primera vez. En el verano hacía más de 10 años que yo no daba cursos de verano. Y no pensaba que hubiera sido virtual, ¿verdad? Pero de todos modos, aunque sea del tipo que sea, el modelo es que usted cobra un 40% de lo que los estudiantes pagan por el curso. Un 40%. Aun cuando el curso sea online, como fue en este caso. Es decir, que el 60% se justificaba porque la institución pagaba la estructura, el mantenimiento, la energía, los seguros, y entonces pues tenía que obtener, ¿verdad?, una tajada que yo no creo que sea aceptable que fuera tampoco el 60%, porque el trabajo lo hace el docente o la docente. Pero había una cierta justificación para tener alguna parte de eso. En este último verano no tenía ninguna. Y aún así, pues, nosotros cobramos el 40% y el 60% era para no se sabe qué, para DECEP. ¿Y qué va a hacer DECEP con eso? Pues, pero es un modelo bien terrible, ¿verdad? Así que, pues, ciertamente la comercialización del propio proceso de aprendizaje se hace en módulos, videos, que se van a incorporar a los procesos docentes, incluso que aunque no lo hayamos hecho nosotros. Y los que nosotros hacemos, puede ser que los vendan a otra gente después. Y en algunos casos la educación parece que queda reducida a destrezas de información. Esto también ya lo había mencionado. La universidad se vuelve acrítica y anticrítica, renunciando a esa función social más importante. Y los que no renunciamos a esa crítica, pues nos llaman locos, revoltosos, fascistas, atrasados, enemigos del cambio. No solamente los troleros, que son los que se encargan precisamente de eso, sino ya incluso hasta parte de la alta gerencia de la universidad, los directores de los sistemas de información, como ya vimos, ¿verdad?, recientemente. Concluyendo, ¿verdad?, en momentos de tensión como los que actualmente vivimos, pues se requiere mucho temple y capacidad para tomar decisiones que conlleven o se acerquen a la reafirmación de la universidad como espacio de disidencia, de libre expresión, de gestación de ideas y propuestas comprometidas con la paz, la armonía, el desarrollo más pleno de las capacidades humanas, y no con intereses empresariales o militares. Hoy tenemos una responsabilidad muy grande en estos procesos que se están dando. Con la educación a distancia, ¿se aumenta o se reduce la concepción del estudiante consumidor al que se le venden unos productos, cursos, materiales, etcétera, y se le ofrecen unos servicios complementarios, consejerías, tutorías, accesos a bases de datos, bibliotecas virtuales, etcétera?
esa es una pregunta que debemos ponderar con cuidado. Parece que con la educación a distancia, que utiliza pues intensivamente nuevas tecnologías de información y comunicación, nos corremos el riesgo de plantearnos la fascinación con lo nuevo, la ideología del progreso, y ante eso pues cualquier crítica podría ser estigmatizada de conservadora o reaccionaria. Además, algo que no he mencionado, pero es importante mencionar, es que se alega ahora que los estudiantes ya están metidos de lleno en el mundo virtual y que de esa manera es que aprenden más o aprenden mejor. Y eso pues es algo también que hay que discutirlo. No hay que despacharlo con que no es cierto, ni tampoco proponer que la forma presencial de educación es mejor que la virtual. Y yo me pregunto, eso depende de cuál sea el modelo de educación presencial. Que hay educación presencial terrible. Lo que a mí me parece, y eso, ¿verdad? Pues es un planteamiento que también está sujeto a discusión, es que el espacio presencial es fundamental y que la mejor clase presencial es mejor que la mejor clase virtual. Eso también está sujeto a discusión. A mí me parece que hay elementos de las posibilidades que se dan en estos espacios muy positivos. Yo he mencionado que me gusta mucho la pizarra compartida y fuente de información en tiempo real, ¿verdad? En ese chat ponemos enlaces, buscamos información inmediatamente, ponemos cortometrajes y complementamos lo que estamos haciendo. Sin necesidad del proceso aquel que teníamos de ir al CRED, por lo menos en nuestra facultad, pedir un proyector, pedir que nos pongan una bocina, etcétera. Pues ya tenemos algunas de estas cosas adelantadas. Pero quizás estamos haciendo una generalización con relación a los estudiantes que un poco hay que conversar también. Cuando ellos han estado discutiendo eso entre ellos mismos y haciendo incluso debates y unos mini censos, han destacado que más del 80% del uso que le dan a los medios es de entretenimiento y lo consideran que es para eso fundamentalmente, para entretenimiento. Cambiar ese paradigma pues es parte importante de nuestro reto actual, ¿verdad? Y que el entretenimiento se convierte en una meta de todo, porque finalmente trabajamos para tener dinero para aumentar nuestro entretenimiento. Que el sector servicio, ¿verdad? Tanto en términos de los deportes como el teatro, todas las cosas por las que tenemos que pagar mucho para entretenernos. Hay que historizar estos procesos sociales para evitar que las cuestiones, lo novedoso y sobre todo el pensamiento único. Hay una sola forma de bregar con los problemas. Y esa forma nos la impone. Tenemos que evitar, ¿verdad? Que no abramos a la complejidad. Hay que abrir a la complejidad de lo social, de nuestro trabajo. Hay que evitar determinismo, particularmente el tecnológico. Y posicionarnos en la información y la sociedad que se ubica en su epicentro como parte de un proceso histórico, plagado de contradicciones, que son procesos erráticos y hasta caóticos, y cuestionados, y por tanto pues permanecen abiertos y pues, ameritan mucha más conversación, mucha más discusión. Y en eso pues es una invitación que le continuamos haciendo a la APU, en la medida en que en otros tiempos, que debemos también historizar, como en la historia de la APU, nos planteamos que era fundamental discutir la universidad y hicimos 2 simposios para discutir la universidad. Uno en el 2001, que fue extraordinariamente nutrido en posturas y posturas muy diversas. Algunos de los escritos ahí fueron sobre la reforma universitaria. Y luego, en el 2004, cuando nos planteamos, bueno, hay una universidad que cumple 100 años, pero ¿cuál es el proyecto universitario? Es decir, la universidad, ¿ahora qué? Ese proyecto, ¿cuál es? Y cómo está en transición, en procesos de cambio. Y me parece, quiero proponer que continuemos haciendo lo que se hicieron estos días y que hagamos simposios y que publiquemos libros. En esos 2 simposios se publicaron 2 libros.
que tienen ahí un montón o una gran cantidad de discusiones que hoy son pertinentes. Ahí estuvimos discutiendo la educación virtual. Ahí se hizo una presentación bien importante que está en el libro de Tito Meléndez, otra de Nelly Zambrana. Y hay varias discusiones que se dieron en ese proceso y que es importante que lo sigamos abriendo a mayores posturas y mayor complejidad. Así que con eso termino la presentación y estamos sujetos a conversación, a discusión. Estás en mute, Ethel. Gracias. Ethel, sí. Gracias, Javier. Okay, sí, no, que Javier es el que tiene acceso a los comentarios, así es que él los irá pasando para que puedas hacer los comentarios. Mientras te escuchaba, Waldemiro, no sé por qué me vino a la mente aquella huelga de la cuota del 2010, donde yo escribí un artículo que yo decía que los estudiantes quizás no estaban conscientes de lo que estaban, la profundidad de lo que estaban haciendo, pero yo decía que han traído a la mesa la discusión si la educación es un derecho o es una mercancía. Y toda esta discusión, ¿verdad? Que claro, el hincapié era en algo concreto, la cuota como tal, pero ahora que, ¿verdad? Tú pones en contexto estos aumentos en cuotas adicionales en las matrículas como uno de los aspectos de ese proceso de mercantilización de la educación que está ocurriendo. Y entonces en la del 2017 fue la única voz que se alzó, la voz principal que se alzó contra las acciones de la Junta de Control Fiscal en reducir el presupuesto. No es que los profesores no hiciéramos nuestra parte, pero esos dos momentos en que el estudiantado como que jamaqueó, nos jamaqueó y también le llamó la atención a la sociedad de una tendencia sin estar ellos conscientes, ¿verdad? Ya en el 2009 se había producido la declaración de la UNESCO sobre la importancia de la educación superior para el desarrollo de los pueblos, que ellos evidentemente no lo habían leído, no lo conocían, pero ahí estaban dando. No sé qué tú opinas de esta especie de recuerdo de mi mente, lo que me trae a mi mente el planteamiento que tú haces. Sí, es importante también rescatar que aquella huelga del 2010 estaba también centrada en el tema de las exenciones de matrícula. ¿Qué ocurre cuando tú le quitas exenciones a los deportistas, a los Exacto. artistas, a todo el coro, ¿verdad? La cantidad de personas que tienen una exención y que eso les permite dedicarse a entrenar, a ensayar, Exacto. a practicar. Cuando tú le quitas la exención, lo tiras al mercado. Se lo obligas a estar como la gran parte de los estudiantes, teniendo un trabajo para complementar su ingreso, ¿verdad? Es importante destacar que cuando se habla de la beca Pell, pues la beca Pell está cerca de los $6,000 y los costos de estudio en el recinto de Río Piedras, por ejemplo, son $20,000. Antes de que aumentaran significativamente las matrículas, que hay que hablar de costos de estudio. No hay que hablar solamente del costo de la matrícula. Claro. Es decir, bueno, se paga la matrícula con la beca Pell y el resto de los gastos y las cosas que tienen que sufragar los estudiantes y su familia. Pues entonces los obligan a entrar al mercado de trabajo y no darle suficiente tiempo a sus procesos. En el caso de que el estudiante tiene carga completa de estudio y además tiene que entrenar, tiene que ensayar, tiene que hacer todas las demás cosas, pues evidentemente la calidad en todos los elementos pues pueden irse reduciendo significativamente. Sí, así es. Y entonces en una de las presentaciones anteriores se veía los estudiantes que están haciendo investigación. Hay muchos estudiantes que donde la investigación, ¿verdad?, no recibe un estipendio para ellos, pues no pueden hacerla porque están trabajando a salario mínimo para poder completar sus gastos, sus costos de estudio. Claro. Bueno, entro por aquí yo. Venga, Javier. Tengo un par de preguntas por aquí que han tirado por Facebook. Jimmy Sil pregunta, más bien si puedes abundar un poco más
sobre la conexión entre el neoliberalismo o uberización y el servilismo de la alta gerencia. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que eso sea más así? Esa es la primera. Te tiro esa porque quizás Sí, un poquito complicada y después te digo. Empezamos por ahí, después cogemos la otra, seguro. Porque ya no se trata de un gobierno compartido, no se trata de que las instancias de gobierno universitario, que son pues, los departamentos, las facultades, los senados académicos, las juntas administrativas, juntas universitarias, como es en la universidad, como nosotros la entendemos, sino que es el modelo corporativo donde hay una estructura muy jerárquica y el chivo empieza a dar instrucciones y los demás las tienen que seguir. Entonces, un rector está más pendiente de lo que quiere hacer un presidente que lo que quiere hacer su recinto. En ese sentido, se da ese proceso de servilismo, ¿verdad? Y el presidente, pues, está más pendiente de lo que quiere hacer la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno está más pendiente de lo que quiere hacer el gobernador o los sectores mercantiles. Que cuando se discutía esta mañana el proceso de reforma y se decía quiénes eran los miembros de la Junta, se nos pasa por alto todavía el asunto de AFAF, porque cambiaron la ley universitaria. Sí, es cierto, sí. Cambiaron la ley universitaria específicamente para tener un representante de AFAF en la Junta. Es decir, para que los bonistas, que digo, AFAF es una instancia del gobierno, pero que es un enlace entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno. Entonces lo ponen dentro de la Junta de la Universidad de Puerto Rico para que los intereses estos de la Junta de Control Fiscal, los bonistas y el propio gobierno, pues estén claramente ahí identificados. Y que de ahí para adelante entonces vengan las órdenes. Y definitivamente nosotros deberíamos tener ahora mismo los 11 rectores luchando a defender el retiro de la universidad, porque ese silencio cómplice, que evidentemente es cómplice, no se atreven porque el jefe, ¿verdad? Esa idea de la universidad con jefes, con patronos, no con un grupo de personas que están dispuestas a conversar y a que los convenzan. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Junta Universitaria que en la despedida del entonces presidente Antonio García Padilla, yo le señalé a los rectores que me parecía que las posturas de ellos en la Junta no eran las que un intelectual de su calibre debería tomar, porque no eran para discutir nada, era solamente para votar a lo que el presidente dijera que había que hacer. O sea, era un servilismo terrible. Y yo lo viví eso en la Junta. Entonces uno de ellos después fuera me sacó y me dijo, es que las discusiones las tenemos antes, en la pre-reunión. Lo mismo que pasa con las pre-juntas o las pre-reuniones en los recintos. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el problema de que un rector, que es un académico, un intelectual, tenga unas diferencias con el presidente? ¿Por qué no puede pasar eso? Dice, bueno, en el modelo que tenemos aquí ahora eso no se puede hacer. Pues eso quiere decir, ¿verdad?, que tenemos un modelo corporativo y definitivamente es jerárquico y sin que haya ese proceso, ¿verdad?, de que las distintas instancias de gobernanza tengan realmente algún peso en las decisiones. Por ahí va la cosa, Jimmy. Gracias, Waldemiro. Tengo otra pregunta por aquí de Monchi. ¿Cómo debe cambiar el sindicalismo docente ante estos dos factores? El avance de la uberización y la generalización de la educación en línea. El sindicalismo docente debe estarse transformando ciertamente continuamente. Y ante unos retos, pues tiene que haber también unas estrategias y unas propuestas diferentes. Y yo me he planteado, ¿verdad?, que el sindicalismo docente es un sindicalismo cualitativamente diferente a otras formas de sindicalismo. Como debe ser también diferente el sindicalismo en energía eléctrica, distinto a las demás otras formas de sindicalismo. Y que nosotros tenemos una forma de acercarnos a los problemas que requieren una mayor profundización y continuamente estar generando propuestas. Quizás nosotros pues hemos sido un poco más laxos en la generación de propuestas y no solamente propuestas, yo creo que la mirada del país es fundamental aquí.
no solamente propuestas para la administración o propuestas para nosotros mismos, sino propuestas para el país. Porque hay muchos de los problemas que tenemos nosotros que son problemas que tiene el país, que se ven de una manera muy particular en la universidad, pero son problemas que compartimos. Y que es fundamental también plantearnos que ese mundo laboral está en un proceso de precarización extraordinariamente acelerado. Sabíamos de esa precarización de hace décadas, o sea, esto no empezó hoy. Lo que ocurre es que la aceleración que se da en ese proceso de precarización, en la medida incluso que ahora tiene uno mismo que pagar por todos los recursos, por el printer, el papel, o sea, se precariza mucho más, sobre todo que aquellos que tienen unas condiciones de trabajo peores, ¿verdad? Los docentes sin plaza, los que tienen trabajo, una clase aquí, otra allá, y que realmente están funcionando casi como Uber, ¿verdad? Que es una plataforma digital ahora, que incluso esa plataforma digital no la paga ni siquiera la institución, la tendría que pagar. Nosotros usamos otra, que no paga la institución tampoco. Y que deben haber nuevos reclamos, yo creo, que no estaban pensados en otros tiempos. Y ese sindicalismo pues debe plantearse nuevos reclamos de esta nueva forma de trabajo. Y eso es importante también, ¿verdad? Que el país lo entienda, porque en la medida en que nos quedamos hablando entre nosotros, no vamos a poder avanzar a una reforma universitaria. Y vamos a avanzar por también procesos de transformación de nuestra práctica docente y nuestros derechos sindicales. Así que yo insisto, ¿verdad? Que vamos a tener que construir nuevos reclamos y no hay ninguna razón para que si a los estudiantes, y no es por restarle mérito a eso, si a los estudiantes le dieron una cantidad de dinero de los fondos del CARES, ¿por qué a los docentes no? ¿Qué se está haciendo con esos dineros? Se inventaron unas cosas raras ahí en verano que nunca entendimos bien. Pero ciertamente nuestras condiciones de trabajo se precarizan continuamente. Y llevamos la precarización a las propias casas de nosotros. Y a tener que compartir los dispositivos, a tener que compartir la señal entre 3, 4 personas que están en la misma situación. O sea, ahora tenemos el mismo centro de trabajo todo el mundo, que es la casa. Cosa que era diferente también. Eso también nos implica unas nuevas formas de la mirada sindical, ¿verdad? Que requiere nuevos reclamos y nuevas formas de hacer los reclamos también. De acuerdo, Waldemiro, voy a hacer un comentario porque en las casas tenemos no solamente los centros de trabajo, tenemos también las escuelas y los centros de cuidado de los niños, porque, ¿verdad? Una de las cosas que hemos planteado, la APU, en estas condiciones, es que debe haber unas condiciones distintas en términos de, por ejemplo, que las que cuidan niños en sus casas puedan escoger sus horarios, ¿verdad? Antes que otra gente, ¿verdad? Y se le dé algún tipo de prioridad en el proceso de asignación de cursos, porque ciertamente la cosa está bien complicada para mucha gente que tiene a sus hijos en sus casas, a sus hijas en sus casas, estudiando virtualmente mientras tienen que dar sus clases. Es una cosa bien complicada. Yo creo que yo recuerdo, y alguien puso un comentario en otro sitio que vi ahorita de la APU hace, yo creo que más de una década, tenía una camisa que hablaba de la walmartización de las condiciones de trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que el aceleramiento del deterioro de las condiciones de trabajo, y sobre todo en la situación de la pandemia, pues el concepto de uberización es totalmente apropiado, ¿verdad? Que yo creo que no es solamente con la pandemia, pero con la pandemia se intensifica más. Tengo otra preguntita por aquí. ¿Qué pasa si nosotros queremos que sea un derecho, pero el gobierno, estamos hablando de la educación, que sea un derecho, pero el gobierno y la economía deciden que la educación es otra mercancía de consumo más? Eso parece ser lo que está pasando. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Añadiéndole a lo que decía Javier, también cuidamos a adultos mayores. Incluso puede ser que tengamos adultos mayores, niños, personas de la edad de nosotros, que es mucho más complejo, ¿verdad? El panorama, como tú señalas, ciertamente. Y mi planteamiento insistente va a seguir siendo que nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos el respaldo del país, porque la educación es un servicio público esencial
y quizás el término me parece que puede ser problemático y con él he tenido algunas conversaciones, pero a lo que se refiere fundamentalmente es a que es, de hecho, lo gracioso es, o tragicómico, es que la Junta de Control Fiscal en todas las primeras páginas, si usted ve los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico, en todas las primeras páginas tiene un mantra: la Universidad de Puerto Rico es fundamental para el país, para el desarrollo económico, social, es la institución más importante. Y después dice, ahora lo jodemos. Después que dice todo eso, entonces dice, pues ahora hay que joderlo. Pero ciertamente nosotros, para que el gobierno pueda acoger muchos de nuestros reclamos y la economía, como se dice también, necesitamos que el país entienda estos planteamientos. Cuando hablamos de una comisión multisectorial de reforma, era una idea extraordinaria. Yo creo que se debió profundizar mucho más en ella. Y se hizo algo en el proceso, pero todavía nosotros, cuando nos escuchamos nosotros mismos y escuchamos las presentaciones que hacemos, hablamos de nosotros los universitarios, y hemos hecho los universitarios, y los universitarios tenemos que convencernos unos a otros. Y ciertamente para poder convencer al país tenemos que estar convencidos nosotros. Pero no puede quedar ahí. Tenemos que asegurarnos de usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Y tenemos mucho, porque muchos de nosotros hablamos con frecuencia en programas de radio. A muchos de nosotros continuamente nos llaman para pedirnos opinión. A muchos de nosotros continuamente nos publican en todos los periódicos. O sea que nosotros tenemos que organizar mejor los reclamos y los planteamientos para que puedan ser más efectivos. Y yo creo que ese reto la APU debe, es que lo hemos planteado en muchas asambleas. Una cosa es entender que esto es necesario y otra cosa es que lo podamos hacer. Y yo creo que como empezamos en el momento de la huelga del 2017, hacer un evento en el que convocábamos a personas que han estado vinculados a los servicios que da la universidad, a los procesos universitarios, eso se tiene que multiplicar por mucho. De hecho, yo recuerdo que yo había empezado una gestión para la segunda actividad. La segunda actividad era en gran medida con las estaciones experimentales agrícolas, con el apoyo que se le da a los agricultores desde la Universidad de Puerto Rico a una nueva agricultura, otra forma, cuando entendemos que es esencial transformar nuestra economía y que la agricultura debe volver a ser, y una agricultura distinta, una agricultura orgánica, integral, que también tenga eslabonamientos mucho más estrechos con otras formas de la economía del país, como puede ser, ¿verdad? Pues el café con la cerveza de café, etcétera, las frutas mismas con muchos otros insumos, y ese proceso, pues, tenemos que continuarlo haciendo. Yo creo que yo no quiero pensar que eso nada más se hace cuando estamos en huelga. Porque yo había hablado ya con personas que estaban trabajando en las estaciones experimentales agrícolas, con los centros de extensión agrícola, que estaban muy dispuestos a participar y a también traer agricultores que dieran testimonio de lo que hace la universidad por el país. Pero eso pues lo dejamos para otro día. Sí, Ethel. No, lo que yo iba... Te perdimos. Para dar a conocer lo que se siempre lo piedra, luego me perdieron, ok, pues no, y ahora, ¿me escuchan? Sí, te escuchaba. Ok. Sí, no, la actividad a la que tú te refieres que se hizo en el Colegio de Abogados, recuerdo, y fue muy útil para nosotros mismos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. El diseño de la misma requería que hubiese un participante de la comunidad, que hubiese un estudiante, que hubiese un profesor. No son los profesores y los estudiantes contándonos los unos a los otros de lo que hacíamos. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo que si nosotros, y de hecho al interior de la CMRU, ¿verdad? He estado planteando que nosotros tenemos que ir a cuantos clubes nos inviten, a cuantos foros, a presentar las ideas, porque coincido en tu análisis de que ese contrato social entre la universidad y el pueblo ha sufrido, y la Universidad de Puerto Rico y el pueblo se ha debilitado, y que tenemos que fortalecerlo. Y además que me parece a mí que cuando vamos a reivindicar nuestros derechos no podemos quedarnos en
en el derecho por el derecho en sí, sino que los profesores necesitamos mejores condiciones de trabajo porque esto que nosotros hacemos para todo Puerto Rico requiere de esas condiciones, no porque yo tengo que estar más cómodo en mi trabajo, lo cual es cierto y es valioso, pero tenemos que lograr, ¿verdad? Yo creo que hay que como que virar al revés como un globo, que uno la parte de afuera la pone adentro y la de adentro afuera. Creo que sí, que tenemos que hacer algo importante en esa dirección, con el aprecio a todos los compañeros, porque todos hacemos lo que podemos, ¿verdad? En un momento dado. Javier, ¿hay algo más? Sí, hay un comentario aquí de Ibeliz Rubio que dice que le pregunten a los estudiantes del semestre pasado qué modelo prefieren. Tuvieron la oportunidad de comparar en el mismo curso y con el mismo profesor. Interesante, ¿verdad? Pues tuvieron como mitad de un semestre presencial y la otra mitad en línea. Yo lo hice con mi grupo y todos los estudiantes prefieren curso presencial. Y hay varios profesores y profesoras que han contestado a ese planteamiento diciendo que ellos están en la misma situación, que hay unanimidad en términos de los estudiantes de que prefieren el curso presencial. Tenemos por aquí, yo creo que después de esto han hecho algunos planteamientos adicionales. Vamos a ver por aquí. Sí, bueno, Jimmy hizo un comentario que ahora no lo veo, que lo había visto ahorita, que parece que este tipo de foros, estos foros que hemos hecho en estos días, pueden ser ejemplo de lo que Waldemiro está planteando que tenemos que hacer, pero como él dice, hacerlo no solamente cuando estamos en huelga, ¿verdad? Porque coincide que estamos haciéndolo cuando hemos decretado un paro, que deberíamos hacer este tipo de actividad de manera regular y que no tenga que ver con paralizaciones que queramos hacer de la universidad. Ibeliz Rubio plantea que los videos que se hicieron donde se plantea cómo se ha beneficiado la UPR está muy bueno. Eso fue una campaña que hicimos de UPR Mi Universidad, que se hicieron unos videos de un agricultor, de una persona que se benefició de servicios legales, y otro más, pero que hay que hacer más y divulgarlos más, ¿verdad? Que tiene que ver con un poco darle salir de la UPR, ¿verdad? Y llegar al país, que era la intención que teníamos en ese entonces. Yo creo que básicamente, quizás se me escapan algún que otro comentario. A mí me pareció bien interesante el planteamiento que hizo Waldemiro sobre la cuestión de la privatización, porque a veces uno piensa en privatización y piensa en que se vende este o cual edificio o se subcontrata incluso algo. El planteamiento que él hace en términos de que el mismo aumento en matrícula es parte de un proceso de privatización porque viene con todo el peso detrás de que tú estás diciéndole al estudiante, tú eres el responsable de esto, y por lo tanto privatizas un poco el sentido de la educación, ¿verdad? Porque lo haces, esto te va a convenir a ti, ente privado, y por lo tanto tú tienes que pagar por esto y se olvida todo el beneficio público que hay detrás de lo que es lo que debe ser la universidad pública y el beneficio que tiene entonces para el país. Y nada, creo que ya nos pasamos de la hora, así que dejo que comenten sobre los últimos comentarios que hice. Sí, déjame comentar algo con relación a la privatización. Es que la diferencia principal entre lo privado y lo público son los criterios de exclusión. En el caso de lo privado, pues los criterios de exclusión están bastante claros y definidos, ¿verdad? Esta es mi casa, yo decido quién entra, etcétera. El precio es un criterio de exclusión. O sea, el costo de matrícula es un criterio de exclusión. Los que lo pueden pagar y los que no lo pueden pagar. En la medida en que enfatizamos continuamente en que una fuente de ingreso de la universidad debe provenir de lo que paguen los estudiantes, que es el modelo que la Junta nos está imponiendo, ¿verdad? Y que algunos lo vienen planteando desde los años 80. Pues estamos caminando hacia la privatización, hacia construir criterios de exclusión, de que hay estudiantes que no puedan estar en la Universidad de Puerto Rico porque sencillamente no puedan pagar. Entonces, en ese sentido es un proceso de privatización, porque el asunto de la exclusión es lo que define la privatización o no. El nombre que tiene esta actividad que hemos estado haciendo estos días es también diálogo nacional, ¿verdad? Es paro para un diálogo nacional. Y debemos profundizar más en ese ámbito del diálogo nacional.
de que en actividades como esta que se deben multiplicar, participen personas de la comunidad y planteen lo que les parece, cómo nos miran, cómo nos ven, qué cosas más podemos hacer para ayudar, etcétera, ¿verdad? Que en ese diálogo, ese ámbito de lo nacional del diálogo se debe fortalecer y multiplicar, me parece, por mucho. Y gracias por la atención. Pues bueno, si ya estamos terminando, entonces le agradecemos al doctor Waldemiro Vélez Cardona por habernos traído unos planteamientos verdaderamente fundamentales para poder entender el proceso por el que estamos pasando, que como bien él dijo, esto empezó hace unas décadas, pero el ritmo vertiginoso que lleva el escuchar todo junto en un párrafo, por decir, todos los eventos de externalización y de privatización en los que está inmersa la universidad ahora mismo. O sea, nosotros estamos ya mercantilizados en gran medida, es importante. Por otra parte, pues les invito a continuar con las actividades de la APU en el día de hoy. A las 7 de la noche vamos con la defensa de las escuelas laboratorios de la Universidad de Puerto Rico. Esto está en calendario de 7 a 8 de la noche. Y mañana las actividades se reanudan a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, con el sector de los jubilados de la APU, que auspician un sistema. El tema es el sistema de retiro de beneficios definidos o cuentas de ahorro 401k. Y la clausura sería a las 5 de la tarde con un concierto virtual que nos ofrece Plena Combativa. Así que con eso los dejo. Muchas gracias por su atención. Ok, igual.